En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en La Rioja. Les habla Inma Cabello de Alba, a los mandos de sonido Chema Jodra. Hoy es viernes 23 de febrero y un viernes más empezamos con un programa lleno de contenidos para traerles el día a día de nuestra Iglesia en La Rioja. Y si les parece, vamos a empezar viajando a Roma. Esta semana, el Papa Francisco ha estado de ejercicios espirituales, por lo que no se ha celebrado la habitual audiencia de los miércoles. Sin embargo, en el Ángelus del domingo, el Papa dio una catequesis sobre la Cuaresma. También nosotros en Cuaresma estamos invitados a entrar en el desierto, o sea, en el silencio, en el mundo interior, a la escucha del corazón, en contacto con la verdad. En el desierto, Cristo vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Fieras y ángeles eran su compañía. Pero en un sentido simbólico son también nuestra compañía. Cuando entramos en el desierto interior, de hecho, podemos encontrarnos con fieras y ángeles. Bestie selvatiche. ¿En qué senso? Fieras, ¿en qué sentido? En la vida espiritual podemos pensarlas como las pasiones desordenadas que dividen nuestro corazón, tratando de poseerlo. Nos cautivan, parecen seductores, pero si no tenemos cuidado, corren el riesgo de destrozarnos. Podemos dar nombres a estas fieras del alma. Los diversos vicios, el ansia de riqueza, que aprisiona en el cálculo y la insatisfacción, la vanidad del placer, que condena a la inquietud y a la soledad, y aún la codicia de la fama, que genera inseguridad y una necesidad constante de confirmación y protagonismo. Es interesante no olvidar estas cosas que encontramos adentro. Codicia, vanidad y soledad son como bestias selváticas y como tales hay que domarlas y combatirlas. De lo contrario, devorarán nuestra libertad. Y la Cuaresma nos ayuda a entrar en el desierto interior para corregir estas cosas. Y luego los ángeles, que son los mensajeros de Dios, que nos ayudan, nos hacen el bien. De hecho, su característica, según el Evangelio, es el servicio, exactamente lo contrario de la posesión, típica de las pasiones. Servicio contra posesión. Además, esta semana es noticia el Vaticano porque comienza la restauración del baldaquino de San Pedro, bajo el que se encuentran las grutas vaticanas y la tumba del apóstol. Un lugar desnudo y sencillo, pero destino de peregrinación desde los primeros tiempos de la era cristiana. El padre Enzo Fortunato, director de comunicación de la Basílica, ha explicado algunas claves de esta restauración. Questo luogo è il cardine della Basilica. Potremmo dire tutto ruota attorno a questo cardine. Este lugar es el punto central de la basílica. Podríamos decir que todo gira en torno a él. De ahí proviene la importancia artística, cultural, simbólica, espiritual, porque le hablé del elemento antropológico de los hombres trabajando juntos. Ma poi c'è il significato spirituale. Insomma, qui la celebrazione eucaristica. Pero este lugar tiene un gran significado espiritual. En definitiva, aquí se celebra la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, y por ello custodiar y mantener digno uno de los lugares más preciados de la Basílica. Per novembre dovrebbe essere tutto pronto, c'è un cronoprogramma che le maestranze stanno seguendo. Sí, todo debería estar listo en noviembre. Hay un calendario que están siguiendo los obreros. Entonces, en estos aspectos, yo creo que la gente que se está ensuciando literalmente las manos merece la palabra. Es certo que per il giubileo sarà pronto, per novembre. Es seguro que para el jubileo estará terminado. En noviembre tendremos la reapertura y, por tanto, todos podrán contemplar una de las obras maestras del arte.
que siembra la tierra, pueblo que quiere alumbrar, pueblo de puertas abiertas, discípulos en misión. Pues el pasado fin de semana se celebraba en Madrid el Encuentro Nacional de Laicos sobre el primer anuncio con el lema Pueblo de Dios en salida. Un encuentro herencia del Congreso de Laicos que demuestra que esa experiencia sigue viva y late en nuestras comunidades, en las parroquias, en la diócesis. Y en él han estado presente una delegación de la nuestra, de la Iglesia de La Rioja, encabezada por Monseñor Santos Montoya, y dos de las asistentes que están hoy con nosotros. Bárbara Torres, delegada de Apostolado Seglar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Laura Calles, miembro de Acción Católica General y del equipo de la delegación. Buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes. Bueno, chicas, ¿qué tal ha ido el encuentro? Pues yo creo que hablo en nombre de los 5 representantes que fuimos de La Rioja a este encuentro de 700 personas en Madrid, diciendo que yo creo que fue muy ilusionante. De hecho, todo centrado en el primer anuncio, ¿no? Nos hablaban también de cómo lo tenemos que vivir, pues con la alegría, ¿no? Y con el convencimiento de las personas que estamos enamoradas de Dios, cómo lo transmitimos, cómo lo vivimos, y ese fue el clima con que creo que vivimos todo el encuentro, ¿no? En clave de sinodalidad y discernimiento, palabras que ya tenemos como muy asumidas, y luego a través de todo este encuentro, en el que fue muy intenso también, a través de ponencias, talleres, momentos de compartir, enriquecernos y darnos cuenta de la importancia que tiene para nosotros ser conscientes de lo que nos viene diciendo todo el Nuevo Testamento, ¿no? Que estamos destinados a ser testigos, a asumir nuestro ser de discípulo misionero y a transmitirlo con alegría, acogiendo las realidades, haciéndonos presentes en la vida cotidiana y haciendo realidad, pues eso, el Evangelio en nuestros ambientes. Y a través de ello pues hicimos un recorrido, ¿no?, por todas las 4 paradas que vienen del Congreso de Laicos, y la verdad que muy emocionante. Ahora esperamos transmitiroslo con la misma emoción que nosotros lo hemos vivido, pues para que de alguna manera fructifique, ¿no? Y no todo esto acabe en saco roto. Pues como decía Laura, muchas ponencias, grupos de trabajo. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención o cuál es la idea principal que os trae? Uy, pues eso es complicado de resumir, porque ha sido como muy intenso, ¿no? Yo creo que las 4 paradas han sido muy necesarias, precisamente para entender cómo están de unidos los 4 itinerarios, ¿no? Cómo el primer anuncio es lo primero que sucede, pero cuando surge esa chispa, ¿no?, del primer anuncio necesita ser acompañada necesariamente desde el principio, porque si no se muere. Cómo ese acompañamiento tiene que ir con una formación que nos hace enriquecernos, ¿no?, en este camino de la fe, y sobre todo que cuando tú vives esto no te lo puedes callar y tienes que vivirlo, ¿no?, en el día a día, en la calle, y hacerlo presencia pública. Entonces, esos 4 recorridos, cada uno han aportado algo muy interesante. La pena es que uno de ellos, que eran como 12 talleres, creo recordar, Bárbara, puede ser, nosotros solo pudimos estar presentes en 3, pero la Conferencia Episcopal esto lo tiene en cuenta y ha grabado todos estos talleres para que van a estar disponibles, me imagino que en las próximas semanas, en la página de Conferencia Episcopal, donde todo el mundo se va a poder enriquecer de alguna manera de lo que nosotros hemos podido vivir, ¿no?, allí de forma presencial. Y de cómo nosotros estamos llamados a vivirlo y cómo vivirlo en los diferentes ambientes, ¿no? Cómo acompañar esos primeros procesos. Ha sido todo lo más participativo posible. Es decir, sí que ha habido muchos momentos de ponencia porque es necesario dar lugar también, ¿no?, en clave orante, además, al espíritu, también hacerse presente. No sé, quizás yo me quedo, pero esto es particular, ¿eh? Yo me imagino que cada uno de los 5 igual puede decir algo diferente, pero sobre todo en las claves de cómo hacernos presentes en la vida cotidiana, cómo abordar ese primer encuentro con una persona con la que ya vas coincidiendo, ¿no?, más de una vez, y ves que puede tener ahí una inquietud, va suscitando preguntas, y cómo hacer esa invitación, ¿no?, ya directa, decir, pues mira, vamos a rezar juntos, vamos a ir juntos, yo te propongo este camino de fe, ¿quieres conocerlo?, ¿no?, y yo te acompaño. Y bueno, pues la verdad que fue muy interesante, nos lo pusieron con un teatrillo y una serie de pistas y de pautas que la verdad que yo creo que a nosotros también nos dan muchas ideas luego para proponer aquí en la diócesis. Sí, porque de eso os voy a preguntar luego, pero conclusiones principales que habéis sacado de este encuentro. Pues yo me atrevería a decir, que este encuentro
no ha sido un evento aislado, sino que es una nueva etapa del proceso que llevamos recorriendo desde 2018, que comenzó la preparación del Congreso de Laicos, que fue en 2020. Y esto es algo que se remarca desde el comienzo, desde todos estos años que vamos caminando y coordinándonos a nivel de todas las delegaciones y diócesis, y es que no son eventos, que no son cosas aisladas, que es un proceso. Y es un proceso en el que hay distintas etapas, distintos hitos. Evidentemente, el Congreso de Laicos fue un hito muy significativo y este encuentro era otro hito que nos ayudaba a avanzar en ese camino. Y como riojanos creo que partícipes del Camino de Santiago que pasa por nuestra tierra, somos conscientes de que no se puede valorar el camino solamente por una experiencia puntual, sino que hay que valorarlo también con una perspectiva mucho más amplia. Yo creo que lo importante, o al menos una de las cosas así a destacar, es que los que estábamos, había algunos que habíamos estado, de hecho de la delegación riojana, había algunos que habíamos estado en el Congreso de Laicos y había algunos que se habían incorporado. Que esto creo que es importante porque una de las cosas es ir ampliando y tomar conciencia de lo que todos los que estábamos allí en este encuentro tenemos muy claro, y es que es la cultura del primer anuncio. O sea, el primer anuncio no es algo puntual, el primer anuncio es lo central, lo esencial, porque al final es tomar conciencia de nuestra condición de discípulos misioneros y facilitar el encuentro con Jesucristo. Y podemos hacer muchísimas cosas, pero lo que tenemos que propiciar es ese encuentro con Cristo y transmitir a esa persona que nos transforma y que da sentido a nuestras vidas. Entonces, yo creo que la cultura del primer anuncio entre los participantes era algo que se tenía que se sentía, ¿vale? Y luego, por ejemplo, para mí destacar una de las cosas que creo que fueron significativas es que, como decía Laura, había ponencias, había talleres, pero lo que sí que desde luego se hizo y que fue una experiencia muy bonita es que la ponencia final no era una ponencia elaborada previamente, sino que la ponencia final se elaboró fruto de las aportaciones de todos los que estábamos allí y que habíamos trabajado y aportado a través de la conversación espiritual, lo cual hizo que desde aquí mi agradecimiento al equipo de la Comisión de Laicos que lo organizó, porque nosotros todo el sábado fue un día intensísimo y a las 9:30 de la noche acabábamos nosotros, pero ellos se pusieron ahí a recoger todo lo que se había aportado para poder hacer esa elaboración de la ponencia final. Y como muy bien dijeron y dejaron claro, no era una ponencia de 2 personas que estaban hablando, sino que era de un trabajo de todos los que habíamos participado. Y eso es importante porque en el encuentro había laicos, había vida consagrada, había sacerdotes y había obispos. Y en esa participación es la riqueza de la diversidad del pueblo de Dios, que abiertos al Espíritu nos dejamos mover por él. O sea, aquí, en el tema del primer anuncio, no se trata de hacer nuestros planes y esquemas y luego que el Espíritu nos dé el visto bueno, sino abrirnos al Espíritu para que Él nos marque el camino. Pues hablábamos también de eso, de nuestra diócesis. Este encuentro ya decíamos que era continuidad del Congreso de Laicos. En nuestro plan pastoral de este año y también del anterior, el primer anuncio siempre es uno de los puntos fundamentales. ¿Cómo lo estamos aplicando, Bárbara, en la diócesis? Pregunta complicada. Pregunta difícil. Sí. Vale. Yo puedo hablar de un poco lo que se ha ido dinamizando desde la Delegación de Apostolado Seglar. En la diócesis se ha ofrecido los distintos materiales que desde el Congreso de Laicos hemos ido trabajando en torno al sínodo de la sinodalidad y 2 documentos de conferencia episcopal, Pueblo de Dios en salida y este último de este año que era Pueblo de Dios unido en la misión, que era una propuesta para reflexionar y discernir conjuntamente en las distintas realidades eclesiales en qué punto estábamos. Era un reconocer nuestra realidad. Para desde ahí, dejándonos iluminar por el Espíritu, poder discernir cuáles son los pasos para él elegir por dónde tenemos que empezar. Entonces, en la diócesis se ha trabajado esos documentos
en distintos niveles, tanto a nivel parroquial como en movimientos, asociaciones e incluso de manera individual. Sí que es verdad que una le hubiera gustado que hubiera una mayor participación, pero esto ya sabes que esto es como el gusto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que creo que también es signo un poco de lo que se recogía en el tema del primer anuncio y que nos han recordado mucho, y es que los procesos no todos vamos al mismo ritmo. Y hay algunos que van por delante, que van abriendo camino, hay otros que van un poco más despacio o que tienen distintas experiencias, y todo es enriquecedor. O sea, lo importante es ir mirando el proceso, que sí que vaya calando, insisto, en el tema de la cultura del primer anuncio, que vaya calando, el que lo fundamental no son las acciones que hacemos, sino que todo lo que hagamos tiene que estar orientado a un encuentro con Jesucristo, una profundización en el encuentro con Jesucristo y una transformación a nivel personal y a nivel eclesial para ser semilla y luz en medio del mundo, que es lo que nos pide el Señor. O sea, entonces, se ha hecho un camino. Creo que hay un camino largo por recorrer en La Rioja, hay retos, de hecho, tanto transformaciones a nivel parroquial como también de estructuras eclesiales, ¿no? En algunas diócesis ya existe una delegación de primer anuncio. En el último documento que recogimos de la reflexión era una de las cosas que aparecía como una delegación de primer anuncio y un equipo de evangelizadores. Y ir tomando conciencia de que, que esto no es una cosa más, que tiene que ir aposentándose, que cada comunidad, cada persona tenemos que ir descubriendo por dónde avanzar, que las actitudes del primer anuncio exigen mucha escucha, mucho diálogo, mucha alegría y esperanza. Tenemos que desterrar el pesimismo, porque no es signo del espíritu. El espíritu nos mueve a la alegría, a la esperanza, a la valentía, desde la gratuidad, desde la generosidad y también desde la humildad, o sea, sabiendo que, vamos desde estos mimbres, que son los que tenemos, ¿no? Y cada uno, y sobre todo propiciando mucho el encuentro, propiciando la comunión. O sea, una de las cosas que para mí ha sido preciosa es respecto al Congreso ahora mismo, ese proceso que se ha ido produciendo y que era visible, de vivir esa sinodalidad, esa comunión, ese caminar juntos, que ha hecho posible distintas realidades eclesiales, distintos carismas, distintas vocaciones. Y se sentía ese espíritu de colaboración, de respetando las diferencias, pero siendo conscientes de que es el Espíritu y Dios el que nos mueve y que eso es lo que había que priorizar, ¿no? Más allá de las cosas que, como en la vida propia. Y viendo también un protagonismo importante de los laicos, o sea, no somos actores de reparto, somos actores principales, se asume la corresponsabilidad y caminando con nuestros pastores. El primer día estaban los pastores sentados con nosotros a nuestro lado y esto, a mí me pareció un signo bonito, ¿no? Don Santos sentado con los que íbamos representando a la diócesis, y eso, que hay que impulsar desde esa clave, que es la clave de Jesús, de dar valor a las personas y transmitirles el gran tesoro que tenemos, que es Jesucristo y su infinito amor, que es para todos. Pues Bárbara Torres, Laura Calle, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos vuestra experiencia. Seguiremos hablando del primer anuncio. O sea, Bárbara, por supuesto, lo sabes que tienes aquí. Por supuesto. Tenemos que seguir hablando de esto. Agradeceros a la COPE y deciros que sois parte de nuestro primer fruto, porque una de las cosas era que los participantes hiciéramos eco y nos habíamos comprometido a compartir con las comunidades, así que gracias por darnos voz y por ser altavoz para que sigamos caminando y avanzando juntos.
Pues vamos a seguir ahora hablando de otras actividades en nuestra diócesis. Te cuento que mañana sábado Cáritas Diocesana va a celebrar su retiro de Cuaresma. Este sábado 24 de febrero, 90 agentes de Cáritas, tanto personas voluntarias, sacerdotes como personal contratado, nos encontraremos en el Centro de Convivencias de los Hermanos Maristas del Ardero para celebrar el retiro de Cuaresma que hacemos todos los años. En esta ocasión, el encargado de guiar este retiro es don Abilio Martínez, señor obispo de Osma Soria, que nos facilitará la reflexión y la búsqueda del amor de Dios. También mañana sábado cita Nazaret en el seminario con aquellos niños que están en edad de realizar la primera comunión. Se les hablará de la vocación y en Madrid una representación también de la Delegación de Enseñanza participará en el Congreso La Iglesia en la Educación, donde se va a hablar el papel que tiene dentro del ámbito educativo. Y como es habitual, vamos a conocer el santoral. Esta vez, Santa Paula Montal, 26 de febrero, nos acerca su figura, Víctor Manuel Jadraque. Santa Paula Montal Fornés de San José de Calasanz, virgen, fundadora del Instituto de Hijas de María, religiosas de las Escuelas Pías, Escolapias. La larga vida de Paula Montal, de casi 90 años, se puede dividir en 3 periodos bien definidos, de 30 años cada uno. Sus primeros 30 años, infancia y juventud, transcurrieron en su villa natal. Fue en este periodo cuando constató una necesidad urgente en la Iglesia y en la sociedad de la educación integral de las niñas y jóvenes y de la promoción de la mujer, para salvar a las familias y transformar la sociedad. Y decidió consagrar totalmente su vida a esta misión. En Arenys de Mar realizó sus primeros ensayos docentes y los culminó con la fundación de su primera escuela para niñas en Figueras en 1829. En 1842 fundó la segunda escuela en su pueblo natal y permaneció al frente de la misma hasta 1946. En este tiempo conoció y trató a los padres escolapios del Colegio de Mataró. Bajo su dirección, ella y sus compañeras vistieron un hábito común con ceñidor al modo de sotana escolapia y empezaron a llamarse Hijas de María. Allí decidió el entronque con la escuela pía. El tercer periodo de su vida lo pasó todo él en Olesa de Montserrat, alejada de la dirección del instituto, trabajando intensamente en el reducido campo de acción que la obediencia le había confiado, la comunidad y las niñas pobres de Olesa, a las que unió una intensa y confiada oración. Y el 26 de febrero de 1889 se durmió suavemente en el Señor, tras haber exclamado: Madre, Madre mía. A su muerte, las Hijas de María Escolapias contaban con 19 colegios distribuidos en 2 provincias, atendidos por 308 religiosas y 35 novicias. Madre Paula fue beatificada por Juan Pablo II el 18 de abril de 1993 y canonizada por el mismo Papa el 25 de noviembre de 2001. Las Escolapias llegaron a Logroño el 4 de septiembre de 1943. Comenzaron a impartir clases en unos pisos alquilados de la calle Queipo de Llano 11. Al curso siguiente se trasladaron de alquiler a una finca, El Sotillo, en la carretera de Soria, en octubre de 1944. Años más tarde, las Escolapias abrieron otro colegio en la calle Paula Montal, esquina con Avenida de Burgos. Recientemente han trasladado el colegio de nueva construcción en la calle Portillejo 42. Les deseamos a nuestros oyentes un feliz fin de semana y el domingo nos escuchamos en Iglesia Noticia. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. Un saludo y hasta pronto. En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.